Todos conocéis la película, la casa que vuela con globos, el viejo gruñón que viaja a las cataratas Paraíso para cumplir una promesa a su esposa fallecida. Lloramos con los primeros 10 minutos de esa película porque nos mostraba un amor perfecto, silencioso, cotidiano. Pero esa historia no es solo un dibujo animado. Esa historia vivió en la casa de al lado de la mía durante 50 años. Me llamo Julián, y mis abuelos, Antonio y Rosa, no tuvieron globos de colores ni perros que hablaban. Tuvieron algo mucho más difícil y mucho más hermoso. Tuvieron una vida real. Tuvieron facturas, tuvieron enfermedades, tuvieron discusiones, y a pesar de todo, o quizás gracias a todo, se amaron con una ferocidad que desafiaba a la muerte. Esta es la historia de cómo dos personas comunes construyeron un amor extraordinario, y de cómo, cuando ella olvidó su propio nombre, él se convirtió en su memoria. Si tienes a alguien a tu lado, agárrale la mano, porque esta historia te enseñará que el felices para siempre no es un final de cuento, es un trabajo diario. Todo empezó en 1950, en un pueblo pequeño donde todo el mundo sabía el nombre de todo el mundo. Antonio era el hijo del zapatero. Tenía las manos siempre manchadas de tinte y grasa y una timidez que le hacía tartamudear cuando hablaba con chicas. Rosa era la hija del médico. Llevaba vestidos almidonados, leía poesía francesa y tenía una risa que, según mi abuelo, hacía que los pájaros se callaran para escucharla. Eran mundos opuestos. El médico nunca permitiría que su princesa se fijara en un chico que arreglaba suelas, pero el amor, cuando es verdadero, no entiende de clases sociales, entiende de gravedad. Se conocieron en las fiestas patronales, en la plaza del pueblo, bajo las guirnaldas de luces de colores. Sonaba un paso doble. Los chicos sacaban a bailar a las chicas. Antonio estaba en una esquina, mirando sus zapatos, deseando ser invisible. Rosa estaba rodeada de pretendientes, hijos de abogados y notarios. Pero Rosa miraba a la esquina. Ella se acercó a él. Cruzó toda la plaza, con la barbilla alta, ignorando los murmullos. Se paró frente a Antonio y le extendió la mano. ¿No bailas?, le preguntó. Antonio se puso rojo como un tomate. No sé, señorita Rosa, le pisaría los pies. Pues písamelos, tengo más zapatos. Bailaron. Antonio le pisó los pies 3 veces, pero Rosa no dejó de sonreír. Ese baile duró 3 minutos, pero selló sus destinos para los siguientes 60 años. Empezaron a verse a escondidas. Antonio le dejaba notas dentro de los zapatos que el padre de Rosa mandaba arreglar. Te veo al río a las 5. Estás preciosa hoy. Eran notas cortas, escritas en papel de estraza, manchadas de betún. Rosa las guardaba en una caja de latón debajo de su cama. El padre de Rosa se enteró. Hubo gritos, hubo amenazas. Te voy a desheredar, te vas a morir de hambre con ese zapatero. Rosa, con 19 años y una determinación de hierro, hizo la maleta. Se fue a casa de Antonio. Si no me quieres con él, no me quieres a mí, le dijo a su padre antes de cerrar la puerta. Se casaron un mes después. Fue una boda pobre. Antonio llevaba un traje prestado que le quedaba grande. Rosa llevaba un vestido sencillo que ella misma se había cosido. No hubo banquete. Comieron bocadillos en el parque. Pero en las fotos de ese día no se ve la pobreza, se ve la luz. Se miran como si hubieran descubierto un secreto que el resto del mundo ignora. Los primeros años fueron duros. Vivían en una habitación alquilada. Antonio trabajaba 14 horas al día. Rosa limpiaba casas para ayudar. Comían sopas de ajo y patatas, pero eran felices. Construyeron su mundo. Ahorraron céntimo a céntimo. Compraron un terreno pequeño, lleno de piedras, a las afueras. Aquí construiremos nuestra casa, dijo Antonio clavando una estaca en el suelo. La haré con mis propias manos, Rosa. Te daré el palacio que te mereces. Y lo hizo. Tardó 10 años. Trabajaba en la zapatería de día y en la casa de noche y los fines de semana. Rosa le ayudaba,
mezclando cemento, pintando paredes. Cada ladrillo de esa casa tenía una historia. Este ladrillo lo pusimos el día que te dije que estaba embarazada. Esta ventana la compramos con el dinero extra de Navidad. La casa no era grande ni lujosa, pero tenía un buzón con sus nombres pintados a mano. Familia García. Tuvieron hijos, mi padre y mi tía. La casa se llenó de ruido, de juguetes, de vida. Antonio y Rosa no eran perfectos. Discutían. Antonio era cabezota y Rosa tenía mucho carácter. A veces se pasaban días sin hablarse, comunicándose con notas en la nevera. Pero nunca, jamás, se iban a dormir enfadados. Tenían una regla sagrada. El beso de buenas noches era obligatorio, aunque estuvieran furiosos. Ese beso era el tratado de paz diario. Era la forma de decir, estoy enfadado contigo, pero te sigo queriendo más que a mi orgullo. La vida, que a veces es celosa de la felicidad ajena, les puso a prueba cuando creían que ya lo tenían todo. Fue en el invierno de 1978. Antonio tenía 50 años. Su zapatería, Calzados Antonio, era el orgullo del barrio. Había invertido todos sus ahorros en maquinaria nueva, pieles italianas y un escaparate precioso. Una noche de tormenta, un cortocircuito en el viejo edificio de al lado desató el infierno. El teléfono sonó a las 3 de la mañana. Era la policía. Cuando llegaron, solo quedaban cenizas. El fuego se lo había llevado todo. Las máquinas, el cuero, los pedidos de los clientes que ya estaban pagados, los libros de contabilidad. Antonio se quedó de pie frente a las ruinas humeantes, bajo la lluvia, con el pijama debajo del abrigo. No gritó, no lloró. Simplemente se quedó mudo. Se le apagó la luz de los ojos. Al día siguiente, descubrimos la verdad más dolorosa. El seguro había caducado hacía un mes por un error administrativo. No iban a pagar nada. Se quedaron en la ruina absoluta, con 2 hijos en la universidad que había que pagar, con deudas a proveedores, con una hipoteca sobre el local que ahora era escombros. Antonio cayó en una depresión profunda. Ese hombre fuerte, que había levantado una casa con sus manos, se rompió. Se pasaba los días sentado en el porche, envuelto en una manta, mirando al vacío. Dejó de afeitarse, dejó de hablar. «He fallado, Rosa», murmuraba. «Tu padre tenía razón. Te has casado con un fracasado. Te vas a morir de hambre conmigo. Soy un inútil». Pero Rosa, esa mujer que parecía frágil, que siempre había estado a la sombra de la fuerza de Antonio, se convirtió en una leona. Un martes entró en el porche. Le quitó la manta a Antonio de un tirón. Le cogió la cara entre sus manos y le obligó a mirarla. «Escúchame bien, viejo tonto», le dijo con una voz que no temblaba. «Tú no has fallado. Tú me has dado una vida. Me has dado hijos. Me has dado esta casa. El fuego se llevó los zapatos. No se llevó mis manos. Y mientras tenga manos, en esta casa se come». Rosa fue a la cocina. Abrió la despensa. Tenía harina, manteca, huevos y carne barata. Se puso a cocinar. Hizo empanadas. Hizo pasteles de carne. Hizo rosquillas. Salió a la calle. Fue puerta por puerta. A las vecinas, a las tiendas del barrio, a la salida del colegio. «Pruebe esto. Es casero». Esa noche volvió con la cesta vacía y un puñado de billetes arrugados. Los puso sobre la mesa delante de Antonio. «Esto es para la luz», dijo. «Mañana haré el doble, y tú me vas a ayudar». Antonio la miró. Vio a la mujer que había dejado su vida de rica por él. Vio que no tenía miedo, y sintió vergüenza de su propia rendición. Al día siguiente se afeitó. Se puso el delantal. Juntos reinventaron su vida. La casa se convirtió en un obrador clandestino. Se levantaban a las 4 de la mañana. Amasaban, horneaban, empaquetaban. La casa olía siempre a pan caliente y esperanza.
Las empanadas de la Rosa se hicieron famosas en el pueblo. Antonio, que había sido un artesano del cuero, aplicó su perfeccionismo a la masa. Diseñó moldes, optimizó el horno, repartía los pedidos en su bicicleta vieja pedaleando bajo la lluvia o el sol, con una dignidad que imponía respeto. Fueron 5 años durísimos, años de no comprar ropa nueva, años de comer las sobras de lo que vendían, años de cansancio extremo. Pero también fueron los años más unidos de su vida. Trabajaban codo con codo en esa cocina pequeña, llenos de harina, chocándose, riéndose histéricos cuando se les quemaba una bandeja entera, bailando un pasodoble lento con la radio puesta mientras esperaban que subiera el bizcocho. Salieron adelante. Pagaron cada céntimo de deuda. Pagaron la universidad de sus hijos. Esa crisis que hubiera roto a muchos matrimonios por la presión y la culpa, los soldó. Se convirtieron en un solo organismo. Sabían lo que el otro pensaba con solo mirarse. Se pasaban el saleo antes de pedirlo. Cuando por fin se jubilaron, no tenían una fortuna, pero tenían la certeza absoluta de que eran invencibles juntos. Antonio miraba a Rosa y ya no veía a la chica guapa del baile. Veía a la guerrera que le había salvado, y la amaba con una devoción que rozaba la idolatría. A los 75 años, Rosa empezó a olvidar. Al principio eran cosas pequeñas. Las llaves, el nombre de un actor. Se reían de ello. «Tengo la cabeza en las nubes», decía ella. Pero luego empezó a olvidar las recetas. Se olvidaba de apagar el fuego. Se perdía volviendo de la compra. El diagnóstico fue un martillo. Alzheimer. Antonio escuchó al médico con la cara pálida. Apretó la mano de Rosa tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Me va a olvidar?», preguntó. «Con el tiempo, sí. Olvidará quién es. Olvidará quién es usted». Antonio miró a Rosa, que sonreía ajena a la sentencia de muerte de su memoria. «No importa», dijo Antonio. «Yo me acordaré por los dos». Y así empezó el acto final de su historia de amor. El acto más duro, el acto más heroico. Antonio se convirtió en su enfermero, en su guía, en su memoria externa. Aprendió a peinarla, aprendió a maquillarla, porque a Rosa le gustaba verse guapa. Le pintaba los labios con un cuidado tembloroso. Le ponía sus collares. La enfermedad avanzó rápido. Rosa dejó de cocinar, dejó de caminar bien, dejó de hablar con coherencia. Un día yo fui a visitarles. Antonio estaba dándole de comer. Rosa le miró con ojos vacíos. «¿Quién es usted?». «Quiero irme a mi casa. Quiero ver a mi madre». Antonio tragó saliva. Le acarició la mejilla. «Estás en casa, mi vida. Soy yo. Soy Antonio». «No conozco a ningún Antonio. Váyase». Rosa empujó el plato. La sopa cayó al suelo. Yo esperé que mi abuelo se enfadara, que se frustrara, que llorara. Pero Antonio recogió el plato con calma, limpió el suelo y se sentó a su lado. Sacó la caja de latón, la caja de las notas. «Mira, Rosa», le dijo, sacando un papel amarillo y viejo. «¿Te acuerdas de esto? Te veo en el río a las 5. ¿Me lo escribiste tú?». Rosa miró el papel. Frunció el ceño. «¿Yo? Sí, tú. Eres Rosa, la hija del médico, la chica más guapa del pueblo. Y yo soy Antonio, el zapatero que te pisó los pies en el baile». Le empezó a contar su historia, desde el principio, con paciencia infinita. Le contó cómo se conocieron, cómo se escaparon, cómo construyeron la casa. Y mientras hablaba, vi algo milagroso. Los ojos de Rosa cambiaron. La niebla se levantó un poco. Me miró, miró a Antonio y una sonrisa tímida apareció en sus labios. «¿El zapatero?», susurró. «Sí, mi vida, el zapatero». «Me debes un baile», dijo ella. Antonio se levantó. Puso un disco de vinilo, ese jazz suave de los años 40. La levantó de la silla, la abrazó, y bailaron en medio del salón, despacio,
arrastrando los pies. Rosa apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. Por un momento, el Alzheimer desapareció. Por un momento, volvieron a ser los jóvenes de la plaza. Antonio lo hizo cada día. Cada día, cuando ella se despertaba asustada sin saber quién era el hombre de al lado, él la reconquistaba. Se presentaba de nuevo. «Hola, soy Antonio. Estoy enamorado de ti». Le leía los poemas, le enseñaba las fotos. Era como la película El diario de Noah, pero en real, sin música de fondo, con olor a medicina y pañales, pero con un amor tan puro que dolía mirarlo. Mis tíos le dijeron que la ingresara en una residencia. «Papá, no puedes con ella, te está matando, es demasiado trabajo». Antonio dio un golpe en la mesa. «Es mi mujer», gritó. «Ella me cuidó cuando me arruiné. Ella me dio mis hijos. Ella me eligió cuando no era nadie. Yo no la voy a abandonar ahora que no sabe quién es. Mientras yo respire, Rosa duerme en su cama». Y cumplió. Cuidó de ella hasta el último suspiro. Rosa murió una tarde de primavera, el 14 de mayo. Se fue en su cama, en su casa, con la ventana abierta dejando entrar el olor a azahar. Se fue cogida de la mano de Antonio. No hubo agonía, simplemente dejó de respirar. Se fue tranquila, escuchando la voz de Antonio contándole una vez más la historia de cómo se conocieron, de cómo le pisó el pie en el baile, de cómo construyeron su castillo de ladrillo. «Descansa, mi vida», le susurró él al oído cuando su pecho dejó de moverse. «Ya te acuerdas de todo, ya sabes quién soy». En el funeral, Antonio no lloró. Estaba de pie, derecho como un roble, recibiendo el pésame de medio pueblo. Estaba sereno. Tenía la calma de quien ha cumplido su misión en la tierra. «No estéis tristes», me dijo a mí, mientras yo lloraba como un niño. «Ella está bien, me está guardando sitio». Pero cuando volvimos a la casa vacía, Antonio se apagó. No fue una depresión como la del incendio. Fue algo diferente. Fue como si alguien hubiera desenchufado la luz principal de su vida. El mundo perdió el color para él. La comida no le sabía a nada. El sol no le calentaba. Siguió viviendo en la casa. Se negó a irse con sus hijos. «Aquí está ella», decía. Seguía poniendo 2 platos en la mesa cada día. Seguía comprando flores frescas para el jarrón del salón. Seguía hablando en voz alta. «Rosa, mira qué noticia. Rosa, hoy hace frío, ponte la chaqueta». 6 meses después de la muerte de Rosa, fui a verle. Era noviembre. Le encontré sentado en el porche, en la mecedora, con una manta sobre las piernas. Tenía la mirada perdida en el jardín marchito. Me senté a su lado. Le cogí la mano. Estaba fría. «Abuelo, ¿estás bien? ¿Te duele algo?» Se giró despacio. Sus ojos, antes vivos, estaban cansados, velados. «Estoy cansado, Julián, muy cansado. La echo de menos. Es mucho tiempo sin ella. 6 meses son una eternidad cuando has estado 60 años pegado a alguien». Me miró con una intensidad que me asustó. «Tengo miedo», confesó. «Tengo miedo de que se aburra de esperarme. Rosa nunca tuvo mucha paciencia. Si tardó mucho, igual se va a dar una vuelta y cuando yo llegue no la encuentro». «Abuelo, ella te esperará siempre». Él sonrió. «Lo sé, pero ya he hecho todo lo que tenía que hacer aquí. Ya pagué las deudas, ya arreglé el tejado, ya os he visto crecer. Ya no pinto nada en este lado». Esa noche cenamos juntos. Se fue a la cama temprano. «Buenas noches, abuelo». «Hasta mañana, hijo. Cierra bien la puerta». Fue la última vez que lo vi. Antonio se acostó. Se puso su pijama de franela. Puso la foto de su boda en la misaguilla girada hacia él. Abrazó la almohada de Rosa que él nunca había lavado para que no perdiera su olor. Y cerró los ojos. No se despertó. Murió durmiendo. Los médicos dijeron fallo cardíaco, insuficiencia respiratoria, vejez. Palabras técnicas para explicar lo inexplicable.
pero yo sé la verdad, y cualquiera que los conociera sabe la verdad. Antonio no se murió de viejo, se murió de amor. Su corazón, ese motor que había aguantado incendios, crisis y enfermedades, simplemente decidió que no tenía sentido seguir latiendo si no era al ritmo del de ella. Decidió pararse para poder ir a buscarla. Cuando vaciamos la casa para venderla, encontré una carta en su mesilla. Estaba cerrada, con mi nombre. La abrí con manos temblorosas. Querida familia, no estéis tristes, no lloren por mí. He tenido la mejor vida que un hombre puede soñar. He amado y he sido amado por la mujer más maravillosa de la tierra. He sido un rey en mi castillo de ladrillo. No me deben nada. Yo les debo todo. Solo les pido una cosa, un último favor de viejo caprichoso. Entiérrenme con ella, en el mismo hueco. Quiero que mis huesos toquen los suyos. Y en la lápida no pongan fechas, no pongan descanse en paz. Pongan solo esto. Por fin juntos. Ahora empieza el verdadero viaje. Cumplimos su voluntad. Ahora descansan bajo el mismo mármol, en la colina del pueblo, mirando al valle donde se enamoraron. Me quedé la caja de latón, la caja de los tesoros. A veces, cuando peleo con mi mujer por tonterías, cuando el estrés del trabajo me come, cuando pienso que el amor es difícil y que tirar la toalla es lo fácil, abro la caja. Leo las notas manchadas de betún de 1950. Te veo en el río. Estás preciosa. Y recuerdo que el amor no es un regalo que te cae del cielo. Es una construcción. Es una obra de ingeniería. Es elegir a la misma persona cada día, incluso cuando no se acuerda de ti. Es bailar en la cocina cuando no hay música. Es quedarse cuando todo arde. Es sostener la mano cuando tiembla. La historia de la película Up es bonita, pero la de Antonio y Ollosa fue real. Fue carne, fue sangre, fue sudor. Ellos no necesitaron globos de colores para volar. Su amor les dio alas más fuertes que cualquier helio. Si tienes a alguien a tu lado hoy, míralo, míralo bien, míralo más allá de las arrugas, del cansancio, de la rutina. Y pregúntate, ¿estoy dispuesto a recordarle quién es cuando él lo olvide? ¿Estoy dispuesto a bailar con ella cuando la música pare? ¿Estoy dispuesto a quedarme cuando la casa se queme? Si la respuesta es sí, entonces ya tienes tu propia aventura, ya tienes tu propio paraíso. Cuídala, protégela, lucha por ella. Porque al final, cuando las luces se apaguen, cuando el dinero no valga nada y el cuerpo falle, lo único que nos llevamos, lo único que cabe en la maleta final, es el amor que dimos y el que recibimos. Soy Julián, nieto de Antonio y Rosa, y soy testigo de que el amor eterno no es un cuento, existe, y ahora sé dónde encontrarlo.